Un millón de filas en un solo hilo puede ser muy lento. Spring Batch escala de varias formas. En este vídeo veremos las dos más usadas: hacer el step multihilo y partitioning. Y muy importante, ¿cuándo usarlas? Antes de paralelizar, una regla muy importante: mide primero. A veces el cuello de botella no es la CPU, sino la base de datos o el disco, y paralelizar realmente no ayuda. Para este ejemplo usaremos un dataset más grande y así aprecia realmente la diferencia. Partamos de este fichero con muchísimos más registros, en este caso 710, y ahora no vamos a necesitar este paso falla. Tampoco vamos a necesitar todo este bloque de fault to tolerant, y el chunk obviamente ya no va a ser de 3. Vamos a ampliarlo un poquito, por ejemplo a 100, ya que tenemos muchísimos más registros en el fichero. Vamos a crear nuestro bin task executor. Este va a ser un thread pool task executor igual a new thread. Y en este vamos a definir una serie de parámetros, como por ejemplo los hilos base, que van a estar siempre disponibles, o el máximo de hilos simultáneos. O bueno, también el prefijo que vamos a ponerle para la hora de poder ver en consola esa información. Vayamos a ello. Executor set el core va a ser 4 igual que el máximo, como comentado. El prefijo vamos a ponerle por ejemplo batch. Ese executor vamos a inicializarlo y vamos a devolverlo. Ahora sí, en nuestro step builder vamos a añadir ese task executor. Ejecutemos pues para ver el resultado. Aquí vemos ese paso importar en el que se han leído 710, escrito 645 y filtrado 65, ninguno se ha saltado. Y aquí está ya complete el importar usuarios job con esa ruta de fichero, el fichero del que hemos partido con muchísimos más registros. Ahora vamos a ver la parte del partitioning. Entonces en el partitioning lo que vamos a tener es una clase que va a implementar partitioning. En este caso, como he puesto aquí en el código, vamos a tener un rango de IDs en n particiones equitativas para el procesamiento. En este caso, con unos 700 registros, como es el caso, y un grid size de 4, tendremos estas 4 particiones del 0 al 3. Entonces, cada partición va a recibir su propio execution context con un mínimo de ID y un máximo de ID. Entonces, el reader del worker debe ser con @stepScope. Entonces se van a leer estos valores de min ID y max ID. Los vamos a tener aquí en esta clase. El constructor los va a necesitar. Los dos IDs se incluyen, por eso inclusive. Y aquí es donde vamos a tener la magia de particionar el rango total de las n particiones equitativamente. Entonces necesitamos el grid size, que es el número de particiones deseadas, en este caso 4, para 4 workers en paralelo. Y en este map vamos a tener la clave del nombre de la partición y el valor de ese execution context. Entonces aquí vamos a calcular el tamaño total del rango. Aquí vamos a calcular el tamaño de la partición redondeando hacia arriba para repetir el resto. Aquí tenemos la fórmula, tenemos un ejemplo y aquí vamos a iterar. Vamos a tener la condición del desde, que va a ser el ID inicial, que luego se va a actualizar aquí con el hasta +1 para avanzar al siguiente bloque. Aquí pongo un ejemplo de cómo usar este partitioner en el reader.
teniendo en cuenta el Step Scope como he mencionado anteriormente, en el que lo suyo sería ir por base de datos y entonces particionar y quedarme con un rango del mínimo al máximo de ese bloque que necesito. Entonces aquí se configurarían esos parámetros. Otra estrategia diferente podría ser el dividir el archivo y el crear n archivos más pequeños. Entonces cada reader leería uno de ellos. Cada partición iría a esa parte .csv, como estoy poniendo aquí. Otra forma, por ejemplo, es saltar utilizando el line number reader, saltar la línea inicial. Entonces cada worker saltará n líneas para continuar por el siguiente bloque. Requiere contar líneas totales primero. Y por último, podríamos filtrar por índice. Entonces, si por ejemplo los usuarios, que no es el caso de este fichero, tuviera un ID numérico, podríamos ir saltando bloques. Ahora, para utilizar en el batch config, entonces tendremos este worker step, muy similar al anterior. A este paso importar. Este ya lo comento. Y este reader del worker reader es el que haría toda esta magia, como he comentado, del bloque del mínimo y el máximo. Aquí ya no vamos a utilizar ese paso importar, sino que utilizaremos este worker step. Y si ejecutamos nuevamente, veremos el mismo resultado en el que se han leído los mismos usuarios, escritos los mismos que en el ejemplo anterior. Y se han filtrado los mismos 65. Bueno, y ya sabemos escalar. Y hemos aprendido 3 cosas clave. Primero, el multithread step es la forma más rápida de paralelizar. Solo añades un task executor y varios hilos procesan chunks a la vez. Pero cuidado, porque el reader debe ser thread safe y además pierdes el orden y la reanudación fina. Úsalo cuando el orden no importa. Segundo, partitioning es más complejo pero mucho más potente. Divides el trabajo en particiones independientes con partitioner y cada uno con su propio execution context. Escala mucho mejor y reanuda por partición. Ideal para fuentes particionables como rangos de base de datos. Y tercero, antes de paralelizar, mide. A veces el cuello de botella no es la CPU sino la base de datos o por ejemplo el disco. Y paralelizar no ayuda. Optimizar sin medir es como disparar a ciegas. Puedes perder el tiempo en algo que no mejorará nada. Nos queda lo que hace que realmente el batch sea importante en producción. Programarlo para que corra solo y también testearlo. Eso lo veremos en los 2 próximos vídeos.